Buenos días, muy buenos días, damas y caballeros. Llegó el lunes, día laborable, que todo el mundo, decían antes que era el día de los zapateros, ¿Y por qué? porque no trabajaban ese día, estaban resacados del día anterior. Ay. Porque la gente entre menos gana, no bebe. Más celebra, Más más celebra. celebra. Pero no, hoy es un día que comienza una semana que promete ser menos intensa que la anterior, Sí. porque ya era el pretexto para discutir, debatir, planificar, movilizar a la sociedad en torno a la reforma fiscal, en contra de la reforma fiscal. Ya ese pretexto se eliminó, Sí. eliminó el presidente, al sorprender el pasado sábado con una intervención pública en la que anunció el retiro del proyecto de reforma fiscal, motivado ese retiro en el rechazo generalizado que había tenido en la sociedad dominicana. Se habla de que el gobierno tiene encuestas que te indican que de cada 10 dominicanos, 7 estaban en contra total, y los otros condicionados aprobaban la reforma. Claro. De manera que hay un rechazo, y eso pasa cada vez que hay reformas fiscales, más bien que hay paquetes impositivos para la sociedad dominicana. Ningún sector acepta como bueno y válido que se le impongan impuestos o que se le limiten beneficios que está obteniendo, ya sea del fisco o del mercado de la sociedad dominicana. Y bueno, ha pasado esto, el gobierno ha retirado el proyecto, ha recibido esa decisión, un respaldo, ese sí es casi unánime, masivo, hasta la oposición política está señalando, aunque la oposición se lo está atribuyendo como un triunfo de ella, ¿verdad? Porque el gobierno habría errado, según esa oposición y según muchos analistas, incluyendo economistas y gente de mucha formación. Ya no tenemos proyecto de reforma fiscal, por lo menos ahora en el Congreso Nacional. No dijo el presidente si desistía de una reforma durante los próximos 4 años que le tocan gobernar, pero eso está pendiente, es una tarea pendiente. Una tarea vieja, porque hay que recordar, damas y caballeros, que en el 2012 el país, los legisladores más bien, aprobaron una ley que le llaman la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. Claro. Una ley que tendría vigencia hasta el 30 y que procuraba, entre otras cosas, adoptar por consenso una serie de medidas que requiere la sociedad dominicana para seguir avanzando. Y una de ellas era una reforma fiscal integral. Y se hablaba de un pacto para hacerla. Y todos los participantes en las campañas electorales desde entonces han estado prometiendo Incluyendo la pasada. Incluyendo la campaña pasada. Pero ahí lo tenemos, el presidente se ha retirado. Hay que esperar que en el día de hoy renuncie el ministro de Hacienda, que estuvo al frente, sí, porque hacía que más fundas ha recibido y acaba de ser desautorizado, porque él fue el que con mayor vehemencia participó en algo que no es común en él, que ir a los medios de comunicación a defender su proyecto, pero fue también a la Cámara Americana de Comercio, fue también a las reuniones con grupos empresariales diversos, por separado, fue al Congreso Nacional, estuvo dando la cara. Lo que no hicieron todos los ministros y ministras del gobierno. Exacto. Muchos de los cuales se quedaron callados, o usted lo veía titubeando cuando iban a los medios de comunicación a plantear la reforma porque no la entendían ellos mismos. Claro. Era lo que daban. Mira, eso es lo que hay, Milicen Uribe, y vamos a hablar muchísimo de ese tema durante el día de hoy en los medios de comunicación y fuera de ellos. Yo creo, Adalberto, que al final aquí lo que se ha hecho es postergar una decisión que tarde o temprano el país tendrá que tomar. Además del marco legal que tú señalabas, que es la Estrategia Nacional de Desarrollo, que habla de la necesidad pues de abocarse a un pacto fiscal, reforma fiscal, modernización tributaria, como lo llamó este gobierno. Le podemos poner el nombre que sea, pero el país tiene que abocarse a hacer este ejercicio de cómo dotar al Estado dominicano de mayores ingresos. Eso es necesario. Y creo que al postergar esto, pues estamos renunciando en cierta medida a eso. El panorama macroeconómico te habla de que aquí
hay un déficit que ronda entre un 3.5%. Así 3.5. ha sido, 3.5, así ha sido en los últimos 4 años, digamos. Y ese déficit se sostiene con endeudamiento. Lo que te plantea también desafío de cara a la calificación que obtenemos en materia macroeconómica y en las condiciones y el costo en lo que accedemos a esos préstamos, que es con lo que se financia eso. Entonces, tú tienes por un lado la necesidad del Estado de subir el presupuesto en áreas como salud. De hecho, de las preguntas que yo me hago ahora es, ¿qué va a pasar entonces a Alberto Grullón con esta lista de prioridades que el gobierno identificó como las que se iban a beneficiar de lo que se iba a recaudar en esa reforma fiscal? ¿Qué va a pasar con la atención primaria? ¿Qué va a pasar con la reforma a la seguridad ciudadana, con las infraestructuras? Hoy sale una declaración de José Rijo que habla de que el gobierno va a estirar el peso. Dice Rijo, el gobierno va a estirar el peso, pero ¿hasta qué punto es suficiente solamente con estirar el peso? Pero el tema no es solamente eso. ¿A quién va a beneficiar? Porque parte de lo que se está planteando como reforma es resolver el problema energético, porque nosotros tenemos una inversión de casi 1.800 millones de dólares de subsidios en el sector energético. ¿Y qué pasa con eso? Y que hay una crisis y que hay un déficit en las finanzas de este sector, sobre todo en las empresas distribuidoras de energía, que cobran menos que lo que venden. ¿Y a qué se debe eso? Bueno, por un lado que cobran menos y por otro lado el dinero, esos 1.800 millones, es para subsidiar la energía. Claro. El gobierno puede, porque el 60% del subsidio de la energía, del dinero que se está invirtiendo en ese sector. Si el gobierno suprimiera esa, va a tener dinero. ¿Pero a qué costo? ¿Quién lo va a pagar? ¿A qué costo? Claro. Vamos a ver lo que va a ocurrir. Y puede eficientizar un poquito mejor los cobros, pero para eso necesita también hacer inversiones, porque ¿qué es lo que ocurre? Señores, el gobierno ha tenido dificultades hasta para comprar contadores, instalarlos. Eso, lo básico, contadores. Medidores de la energía que la gente consume. Pero se necesitan también transformadores, se necesitan redes nuevas. Se necesitan para evitar el robo de energía. Hay que tirar redes nuevas también. Claro. Más altas, más potentes. Que lo hemos visto en algunos lugares, pero debería ser en todo el territorio nacional. Eso para solo citar un ejemplo. El otro es lo siguiente, la gente critica al sector educativo por el dinero que se le está invirtiendo. Bueno, si el gobierno dijera, vamos a ahorrarnos 50.000 millones, vamos a dejárselo de dar, en vez de darle 4% de inversión, como dice la ley, vamos a dar 3.5. Claro. Si ahora sí, pero eso es violar una ley. Claro, y tiene un costo político muy fuerte político, también. Muy y va a impactar negativamente en la calidad de la educación. Claro. ¿O no? Sí, claro. Entonces, cuando hablamos de reducir gastos, hay que ver dónde que lo vamos a reducir y cómo. Claro. Definitivamente. Ahora, claro, que hay medidas que el gobierno puede implementar sin la necesidad de la reforma. Y vamos a ver. Por ejemplo, oigan unas cosas. Aquí estaba previsto aumentar el precio que pagan los usuarios por la placa de vehículos. No hay que hacer reforma para eso. No. Hay una ley que Danilo Medina suspendió su aplicación. Exactamente. Lo cual es violatorio al marco jurídico de la República Dominicana. No, pero bueno, populista. El presidente puede sacar esa ley. Sí, claro. Y aplicarla sin mayores problemas. ¿Que van a protestar? Claro que sí, porque aquí la gente da 5 millones por un vehículo y se resiste a pagar 3.000 pesos anuales. Anuales, señores. Por ese vehículo. Entonces, el populismo te dice, no afecte a esa persona, porque hay gente de eso que son de los que se cantean en las campañas. Claro. ¿Verdad? Sí. Y que están en el partido o que están en el propio gobierno trabajando. Así de simple. Porque yo voy a ver, tú puedes decir, mira, los carros públicos, hasta se les sonera. Y a la guagua de transporte público. Pero los motoristas estaban dispuestos a pagar, por ejemplo. Hasta los motoristas estaban dispuestos a pagar. Estaban dispuestos a pagar. Pero ¿por qué hacerlo a ese parque vehicular tan grande que tenemos? ¿Por qué usted poner a un vehículo de lujo a pagar 3 centavos de placa?
cuando pueden pagar mucho más. Bueno, pero si eso es lo que queremos, Claro. vamos a echar para adelante. Pero yo creo que sí, que hay espacio, y aunque en las vistas públicas que se hicieron en el Congreso Nacional hubo mucha cháchara, porque hay gente que también aprovecha esos escenarios para ir a buscar sus 5 minutos de fama, para ir a coger cámaras. Yo creo que ahí hubo una crítica muy sentida también a cómo el gobierno hace ciertos gastos. Entonces yo creo que también es una oportunidad para que el gobierno revise. Hemos hablado mucho aquí del tema del barrilito y el cofrecito, y me alegró saber que es una preocupación no solamente de nosotros. Eso es uno de los privilegios que más irrita a la gente. Y en ese escenario, Adalberto, quienes participaron le enrostraron a los legisladores que estaban ahí que por qué tenemos que estar financiando un estilo de vida lujoso que se dan a costilla de los recursos públicos. Eso por citar un ejemplo. O sea, el gobierno también tiene espacio para medir y para revisar eso. Ahora bien, Adalberto, yo vi a la oposición celebrando y yo vi inclusive también a alguna gente del PRM. Pero al final, parte de lo que pasó aquí es que esa responsabilidad, ese reto, esa papa caliente de hacer esa reforma fiscal, si el gobierno no lo vuelve a intentar en estos años que le queda, que yo lo dudo, porque ese es el segundo intento fallido, Adalberto, porque sí, ya había pasado en el gobierno anterior del mismo Luis Abinader, a quien le tocará eso será a la oposición o será a quienes hoy día son presidenciables en el PRM, y hay que decirlo, Adalberto, se agacharon, no se atrevieron a salir a defender o a respaldar esta medida. Entonces, al final pudieran estar, como dicen, afilando cuchillos para su propia garganta. Bueno, definitivamente esta fue una medida lo que hizo el presidente, porque pudo haber escuchado esa crítica, esos reclamos y atender puntos específicos que se estaban señalando. Por ejemplo, lo del IPI. Ahí no había que hacer modificaciones significativas. ¿Por qué? Porque el IPI está grabado, hay un impuesto estamos hablando a la propiedad inmobiliaria. Claro. Hay un impuesto que ahora, generalizarlo y decir, pero es que la Dirección General de Impuestos Internos lo estaba haciendo. Claro. Si tú registras que tú tienes, además de una casa, un solar, a ti te suman el valor de eso para cobrarte el impuesto. Claro. Eso se está ocurriendo. Ahora, ¿hay vacas sagradas? Busquemos. Claro que sí. Y vamos a resolver con eso. Sí, porque el tema de elevación también claro, es otro tema al que hay que prestarle atención, y en el que hay espacio también para incrementar las recaudaciones del gobierno. Así es. Claro. Ahora yo te voy a decir, yo tengo informaciones que para la elaboración del presupuesto de este año, ese que no lo ha aprobado el Congreso todavía, hay un pugilato en el Estado, porque todas las instituciones quieren que le den lo que tiene o más, y no hay cuarto. No hay cuarto, no hay cama para tanta gente. No hay cama para tanta gente, entonces hay la necesidad de priorizar, la inversión pública, el gasto público. Vamos a ver lo que ocurre, pero la verdad que 5,000 por aquí, 3,000 por aquí, 10,000 por aquí, se puede economizar dinero. Claro. Y uno de esos temas, estamos hablando de la publicidad. Miren, la publicidad tiene dos beneficios para la sociedad dominicana. Por un lado, el gobierno está obligado a a divulgar informaciones y hacer campañas educativas. Claro. No es eso lo que se está haciendo con la publicidad actual, ¿eh? No, para nada. Decirlo. Muy lejos de eso. Es distinto a eso. Tampoco está centralizada como se decía. Las instituciones tienen muchos márgenes para colocar publicidad. Y lo siguen usando. Ahora, la publicidad también es un mecanismo que tiene el Estado Dominicano para fomentar la libertad de expresión y difusión del pensamiento. Muy necesaria. Bueno, ¿tú te imaginas la cantidad de programas de radio y de televisión que desaparecerían si el Estado deja de colocarle muchísimos. Y los medios más tradicionales también serían afectados. Fíjate, no es tan fácil. Sí. No es tan fácil. Ustedes no saben el enjambre de periodistas que andan buscando que le apoyen un programa, un anuncio en las instituciones públicas. Sí. Pero mucho. Claro. Y los funcionarios están acosados, porque hay inclusive periodistas y enganchados que tienen programas de televisión, inclusive dirigentes políticos. Con programas que no tienen nada que ver con el periodismo. Pero están ahí y facturan por ahí. Y
facturan por ahí. Facturan por ahí. Y facturan por ahí. Y entonces los gobiernos no quieren pelear con ellos. Ujú. Sí, pero el tema es cuál publicidad, porque ok, o sea, te cumple esa función, pero vamos a hacer una publicidad que sea educativa, Piensa en el tránsito, por ejemplo, claro, o en la misma salud. o en la salud. Aquí yo cuestiono, ¿cómo es que en un país como República Dominicana no hay una campaña de salud pública permanente invitando a la gente a alimentarse sano, hidratarse, hacer ejercicios? Eso tú no Pero lo ves. no solamente eso, Adalberto Mílice. Grullón, Hasta explicar cómo funciona el sistema y cuáles son sus debilidades. por ejemplo, el Y sistema... pedir la colaboración, la participación de la ciudadanía en la gestión sanitaria. Exacto. Pues eso es... Con el tema de la seguridad social, que lo trataremos más adelante con el invitado, yo te he dicho a ti que una de las principales falencias, Alberto, es que la gente no entiende el sistema, la gente no sabe si tiene un problema a cuál institución recurrir. ¿Por qué no invertimos publicidad en eso? Nosotros tenemos la Dirección de Información sobre la Seguridad Social, que es la DIDA. Y la DIDA, el presupuesto de la DIDA es para pagar empleados. Pero resulta que la inmensa mayoría de los empleados de ahí no saben de comunicación. Imagínate. Ni de educación. Imagínate tú. Es gente que proviene de otras cosas. Y entonces para colocar anuncios no tiene dinero. Pero para pagar nómina sí. Sí, y esa gente usted no lo ve recorriendo el país. Tú lo encuentras. Pero claro que no. Dan un taller, un seminario, una charla, una conferencia. Wow. No. Entonces todo eso lo hemos tolerado. Y se ha convertido eso en un huacal. Claro. Que no resuelve nada. Porque a la DIDA nadie le pone caso. No. Dentro del gobierno y de afuera. Pregúntenle a la ARS si le importa un pito lo que diga la DIDA, lo que haga la DIDA. Pregúntenselo. Y los usuarios pierden su tiempo a veces yendo a la DIDA. Los usuarios de los seguros pierden su tiempo yendo a la DIDA. Esto es para simplemente mencionar un ejemplo. ¿De dónde hay publicidad que se puede hacer de manera útil? De manera útil. Y ahora estamos hablando de fusiones. Van a fusionar instituciones al paso y con mucha resistencia. Pero ¿sabes lo que eso va a implicar? Despidos. Claro que despidos. Sí. Alguien y tiene si tú no haces eso, ¿para qué sirve ¿Para qué la fusión? ¿De dónde te vas a ahorrar? Claro. Y van a recibir aplausos a su despido. No, claro que no, claro que no. Cuando lo que hay una presión de gente porque lo metan al gobierno, porque le busquen empleo, porque el sector privado no tiene la capacidad suficiente para generar los empleos que se necesitan en la sociedad dominicana. Entonces, todo esto es lo que hay que ver. No es fácil la cosa, damas y caballeros, pero esa es la realidad. Mientras tanto, yo hablé de placas. Sí. Mañana hay que pagar. Mañana arranca. Mañana arranca. ¿Y qué es lo que vamos a pagar ahora? Bueno, se mantiene la misma tarifa. Bueno, ya te dije que si el gobierno hubiese querido, aplica la ley vigente. Saca la ley vigente y se evita el problema. Claro. Y hasta le echa la culpa a otro de esa ley. Claro. Sí, porque fueron los legisladores los que la aprobaron. Claro. Y esa es más justa. Sí, porque esa no solamente establece el impuesto en función del año del vehículo. Del vehículo, sino también del costo. Exactamente. Es un cálculo más justo. Un cálculo mucho más justo. Entonces mañana vamos a tener eso. Hoy amaneció llovinando en la capital. Sí, muy bien. Una mañana fresca. Bastante fresca. Y hoy, damas y caballeros, lo que vamos a seguir es viendo quién es el autor, el dueño de la victoria popular que se había anotado este país con el retiro de la reforma. Hay una frase que dice que las derrotas son huérfanas, pero las victorias tienen muchos padres. Bueno, están peleando ahí. Están peleando. Los autores la victoria. Ahora. Oye, el PRM dice que fue el presidente porque fue humilde. Porque es el último. La Fuerza del Pueblo dice que fue Leonel porque Leonel habló de retiro. Sí. Y dice Danilo Medina que fue el pueblo porque el pueblo le tumbó el pulso al presidente. Ya tú sabes. Así que vamos a ver cuál es el dueño de eso, damas y caballeros. Mientras tanto, tenemos que hacer una pausa. Sí. Y después de ella, entonces regresamos a la entrevista en primer plano. Y hoy vamos a tener a una persona que es del PRM, justamente del PRM. Se trata del doctor Roberto Sánchez. Él es neurólogo, experto en seguridad social, ha hecho carrera en ese ámbito, Millicent, y preside la Comisión de Seguridad Social del PRM. Así que vamos a conversar con él sobre salud
y seguridad social desde que regresemos de la pausa.